Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. Finding a new job is stressful. But with Indeed, it doesn't have to be. Just fill out your Indeed profile with your skills, experience, and desired salary. The more you fill out, the better your matches will be. And hearing from hiring managers will be 2 times more likely. Relax. That's your Indeed profile sending opportunities your way. Indeed, the world can work better. El famoso microcuento de Hemingway de 6 palabras es sensación en la historia de la literatura. En honor a eso, aquí un libro que realizó una competencia de los mejores microcuentos. Bienvenidos a este episodio, Ricardo Lugo, como siempre, anfitrión del podcast de Bibliotequeando. Pueden suscribirse al canal de YouTube, seguir apoyando este concepto, por supuesto promocionando el podcast, suscribirse al blog y suscribirse al club de Patreon, donde tenemos libros mensualmente y discutimos distintos temas, contenido exclusivo, un lugar un poco más privado, más uno a uno, para conversar conmigo y los otros miembros, por supuesto, del club. Este episodio de hoy es diferente y hasta me parece divertido para mí de grabar. Es algo que tenía tiempo esperando querer grabarlo. Los que me siguen en Instagram, a veces esto me molesta de las redes sociales. No sé si saben esto, pero por ejemplo, si algo se va viral, como me pasó con este cuento de Hemingway, si algo se va viral, en verdad la gente que me sigue no lo ve tanto. Si yo subo algo que no se va viral, le va bien, pero no se va viral, digamos un 50% de la gente que me sigue lo ve esa publicación. Pero si algo se va viral, es como un 15%, quizás 10%. Y el otro 90% es gente que no me sigue. Y eso es bueno por cuestiones de crecimiento. Pero entonces la gente que me sigue, que son ustedes, no está viendo, en teoría, según el algoritmo, mi mejor contenido, ¿no? Y eso tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Pero el punto es que yo hice un video del gran Ernest Hemingway, excelente autor estadounidense, ídolo, o mejor, perdón, personaje queridísimo de Cuba, sobre su microcuento de 6 palabras. Aquí solo les cuento esa historia otra vez. Hemingway estaba en una fiesta con muchos autores. Los autores están discutiendo sobre historia, sobre libros, y Hemingway escuchando está inusualmente callado y de repente dice: yo puedo contar una historia emotiva, profunda, en solamente 6 palabras. Más nada. Y todo el mundo: Hemingway, estás loco, ¿cómo vas a hacerlo en 6 palabras? Salga de aquí. Y Hemingway: bueno, si no me creen, apuesten. Bueno, todo el mundo apostó y le dijeron a Hemingway: ok, ¿cuál es tu historia? Y Hemingway responde en inglés, por supuesto: for sale baby shoes never worn, en español: a la venta zapatos para bebés nunca fueron usados. La historia duele escucharla, ¿no? Ya te puedes imaginar unos padres colocando un anuncio en algún lugar de la tragedia que tuvieron con su hijo, ya sea post-embarazo, durante el embarazo, etc. Pero uno siente el dolor de la historia. No es una trama, no es un concepto, es una historia en 6 palabras, un cuento, microcuento se le llamaría. Entonces, a partir de ese video, distintas personas, en los comentarios empezaron a enviarme otros cuentos. Hey, mira, ahí yo tengo este de tal persona. Y yo soy un escritor amateur, yo tengo esta historia, yo hago microcuentos como ese. Y empecé a darme cuenta de que había una historia bastante rica de autores que han escrito microcuentos. Me di cuenta de Kafka, de Proust, de Hemingway, de Borges, Carver, Fitzgerald, distintos autores del siglo XX grandes, coquetearon con mayor, quizás menor relevancia, pero coquetearon con el género. Quizás ninguno tan corto como el de Hemingway, pero van a haber historias similares. Y buscando distintos cuentos para hacer este episodio, me consigo yo con un libro que se llama Hint Fiction, un libro de un autor con cierto éxito aquí en Estados Unidos, llamado Robert Swartwood. Y es muy curioso. Él tenía un blog, ni siquiera tan exitoso. Era simplemente un blog que a él le gustaba discutir, a veces recomendar libros, hablar sobre literatura. Y de repente él lee esta historia de Hemingway y se inspira y dice: voy a hacer una competencia. Voy a decirle a mis oyentes, a los que se suscriben, a los que me escuchan, a los que me leen, que me envíen sus mejores microcuentos. 25 palabras o menos fue la condición que él puso.
Y el premio, el gran premio, va a ser $25 en una gift card de Amazon, ¿no? Entonces esto es muy informal, esto no es un evento, esto no es algo con prestigio, esto es simplemente este autor hablando con su audiencia diciéndole vamos a tratar de imitar a Hemingway, veremos quién hace el mejor. Y como pasa en este mundo digital, sin explicación, como dice el autor, se fue viral, la competencia se fue viral. Empiezan autores de cierto renombre en Estados Unidos a enviar su propuesta, sus aplicaciones a estos microcuentos. Empiezan a llegarle cientos, miles de microcuentos y él dice, bueno, en honor a ustedes, yo lo que voy a hacer es crear un libro que tenga las mejores. Y por supuesto vamos a aumentar el premio y todo esto, pero en base a eso, ustedes van a poder, escritores amateur y otros escritores famosos, salir en este libro. Y ese libro se llama Hint Fiction, que Hint Fiction traducir no es fácil de hacer, pero básicamente es como, digamos, un regate, lo llamo yo, pero es una historia extremadamente corta, un microcuento, una ficción, una pista de una ficción, una pequeña pista de lo que es una historia. Que para mí me llamó mucho la atención estos microcuentos, este concepto, porque el autor explica, ¿no? Por ejemplo, el rey murió y luego murió la reina. Eso es una historia. El rey murió y luego la reina murió de pena. Eso es una trama. La gran meta de estos microcuentos es hacerte sentir algo y que tú tengas que rellenar el contenido que falta. En todo libro, el autor y el lector están hablándose entre sí. Por supuesto, el autor habla más que tú. No, tú puedes interpretar, pero el autor habla más que tú. Pero en un microcuento no llegamos a un punto medio. En verdad, el microcuento te da un 5% de la historia, tú rellenas el 95%. Y con ese 95% tú entiendes el mensaje y creas una obra que también tiene su arte. Y como mencioné, muchos de estos microrelatos eran contados en el siglo XX, escritos en el siglo XX. Hasta cierto punto murieron, no había incentivo comercial de escribirlos en aquella época. Hasta que de repente, bueno, ha vuelto hasta cierto punto la fama de estos microrelatos por, bueno, el Twitter, el Instagram, las redes sociales, el poco espacio de atención que tenemos hoy en día. Y hay un interés nuevamente hasta cierto punto comercial por estos cuentos. Pero yo personalmente disfruto mucho de este tipo de historia. Hay un arte bastante subestimado en poder contar algo con ese peso emotivo en pocas palabras, ¿no? Y llevarlo a ese extremo de solamente 5 o 6 palabras, o en este caso 25 palabras o menos, requiere talento, requiere escribir poco, pensar mucho. Y me recordó bastante a una historia de la Segunda Guerra Mundial. Me imagino que muchos han visto la película de Dunkerque, esta ciudad costera en Francia, donde los ingleses están todos atrapados, el ejército está atrapado, y tienen que ir civiles desde la costa de Inglaterra con sus propios botes a rescatar a estos soldados. Si eso no pasa, Alemania probablemente conquista a Inglaterra y de ahí quién sabe. Pero algo poco conocido de esa historia es la comunicación que hubo entre estos hombres y el resto. En Inglaterra en esta época, increíble lo rápido que cambian las cosas, pero en Inglaterra en esta época todo el mundo está muy familiarizado con la Biblia. La gente tenía muchos conocimientos bíblicos en su cabeza por las escuelas, por la cultura. Entonces, si citabas un versículo de la Biblia, la gente normalmente reconocía esa referencia. Y hay una historia en la Biblia de 3 jóvenes que se les dio una opción. Se pueden inclinar ante un ídolo pagano o pueden ser arrojados en un horno de fuego, pueden morir. Y esa propuesta se la da el rey de Babilonia, no tienen opción. Tienen que decidir. Y los 3 deciden enfrentarse al horno. Los 3 deciden morir en lugar de desobedecer sus creencias religiosas a su propio Dios. La respuesta exacta de ellos fue, se las leo: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no, sépalo, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen del oro que has erigido. Entonces la respuesta de estos jóvenes es: Dios nos puede librar de ese horno. Pero aún si no lo hace, esa es la parte importante. Pero si no, sépalo, que no vamos a servir de todas maneras a tus dioses. Si yo siento ese fuego y me di cuenta que Dios no me salvó, aún así yo no voy a adorar tus imágenes ni el oro que tú tienes, ¿no? En Dunkerque, cuando parecía que las fuerzas aliadas estaban a punto de ser masacradas, Londres está comunicándose por telégrafo con los soldados que están ahí en Dunkerque, en Francia, y le preguntan cuál es la situación. ¿Qué hacemos? ¿Será que sí podemos rescatarlos? ¿Cómo está el ánimo? ¿Quieren rendirse, tirar la bandera blanca y ya está? ¿Qué va a pasar? Y los soldados británicos, en este momento tan crucial en la historia, y respondieron simplemente: pero si no, en honor a esa frase de la Biblia. Pero si no, sépalo, oh rey, que no serviremos a tus dioses.
Estaban diciendo los soldados de una vez, muchachos, aquí nos quedamos, aquí morimos. Nosotros no vamos a doblegarnos con los nazis, no nos vamos a rendir. Si tenemos que morir, morimos aquí. Combinado con un poco de desespero de parte de los soldados, de que, bueno, Londres, necesitamos un milagro aquí, ¿no? De que estamos decididos a no ceder, pero necesitamos algo, un acto de Dios para poder rescatarnos de aquí, algo fuera de lo normal. En este caso fue la decisión del gobierno inglés de enviar a los civiles con sus botes a rescatar a los soldados. Pero una simple frase de estas pocas palabras comunicaba todo eso. Y hay algo romántico ahí, hay algo artístico ahí. Pero bueno, vayamos a algunos de los microcuentos famosos. No están en el libro de Hint Fiction, pero son microcuentos que han sido escritos por distintos autores a través de la historia, que han permanecido, se han convertido en clásicos, por decirlo así, de este género de los microcuentos. Uno es del autor estadounidense llamado Frederick Brown, que se llama La Llamada. Esto es en el año 1948, y él dice: el último hombre sobre la tierra está sentado a solas en una habitación. Le tocan la puerta. Otro muy famoso, el que más comentaron ustedes en el post de Instagram, el de Augusto Monterroso, guatemalteco, gran autor, genio de la minificción para muchos. Y él dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Te hace preguntar, ¿no? ¿Quién despertó? ¿Por qué hay un dinosaurio? ¿Qué representa? Y bueno, el dinosaurio simboliza para mí algo del pasado que el protagonista de esta historia esperaba o asumía que estaba desaparecido, pero que de alguna manera aún sigue presente. Problemas no resueltos, pueden ser traumas, cuestiones históricas, ideas que han sobrevivido de alguna manera u otra. Me recordó un poco a Stefan Zweig, que se va del fascismo en Alemania, huye a Brasil y llega el fascismo antisemita también a Brasil. Y como, bueno, ¿hasta cuándo? Entonces ese es el dinosaurio para él. Y creo que hay un poco también de surrealismo, un poco de lo imprevisible o lo absurdo de la existencia, ¿no? Un dinosaurio. El autor puede haber elegido cualquier otra cosa, pero el dinosaurio todavía estaba allí. Hay una intención de que sea algo abstracto, una carga encima, de la que no te libras fácilmente. Al mismo tiempo algo que no te espera. Curiosamente, leí por ahí que Monterroso ganó el premio Cervantes, fue en parte hasta por este microcuento, que pagaba en esa época $77,000. El relato solamente son 7 palabras, así que le pagaron $11,000 por palabra, nada mal. Pasemos a otro microcuento, en este caso del escritor mexicano Luis Felipe Lomelí, El Migrante, que dice: ¿olvida usted algo? Ojalá. Como mencioné, no solamente te dan 5% de la historia, tú tienes que rellenar. En este caso, sugiere que el personaje tiene recuerdos que desearía olvidar. No, posiblemente debido a experiencias, por supuesto, dolorosas, algún trauma. Me recordó un poco lo que sucede ahorita en el Darién. Yo he contado ese cuento en este episodio, en este podcast anteriormente, de gente que yo conozco que ha tenido que grabar la tumba de alguien más y pasárselos a sus familiares, a su madre, por WhatsApp. Aquí está tu hijo, murió aquí en el Darién. No podemos hacer más nada que esto. Esto es territorio de nadie. Lo enterramos y seguimos derecho. Me imagino a esa persona llegar de repente a cual sea que fuera su destino, Panamá, México o Estados Unidos, y le preguntan: ¿olvida usted algo? Y ellos claramente responderían: ojalá. El personaje está lleno de momentos que no prefiere no recordar, y en este caso el Luis Felipe Lomelí lo hizo o comunicó eso de manera magistral con solamente 4 palabras. Continuemos con unas historias que no son tan breves, no son tan micro como las que mencioné, pero sí tienen 25 palabras o menos. Algunas se pasan por un poquito 30 o 35, pero son grandes escritores y quería mencionarlo. Empiezo con Jorge Luis Borges, El Adivino. En Sumatra, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será reprobado. Típico de Borges, ¿no? El cuento es una paradoja lógica, hay que pensarlo un poco. Si él acierta esa predicción, es un buen adivino, pero reprobó. Si él no acierta la predicción, entonces demuestra que debería de aprobar. Si él no acepta la predicción, de alguna manera fue aceptado como buen adivino en Sumatra, en este lugar donde va a ser doctorado en adivino. Entonces eso es una imposibilidad, hay un bucle de imposibilidad de lógica, ¿no? Y Borges te quiere meter en ese problema con este cuento de solamente 24 palabras. Vamos ahora con Franz Kafka, 40 palabras, pero lo quise incluir. Le fue cortado un segmento de la parte posterior de la cabeza. Con el sol todo el mundo mira hacia adentro. Esto lo pone nervioso, lo distrae del trabajo. Además, le fastidia que justamente él deba ser excluido del espectáculo. Profundo, como suele ser Kafka. Hay un sentido muy común en sus historias, de que él mismo vivió, de alienación, ¿no? Entonces el protagonista le cortan la parte posterior de la cabeza.
Eso es un símbolo de, vamos a decir, vulnerable, de que ahora te pueden ver adentro. Porque fíjense que la siguiente frase es: con el sol todo el mundo mira hacia adentro. Entonces está siendo expuesto lo interior de esta persona. Y hay una falta de privacidad. Es imposible ocultar sus pensamientos, sus sentimientos más profundos. La luz del sol hace que los demás puedan ver su interior. Esto lo pone nervioso, son las palabras de Kafka. Además, le fastidia que justamente él deba ser excluido del espectáculo. Hasta cierto punto él entiende por qué a la gente le interesa, ¿no? Esta presión o quizá mala costumbre social de enterarnos de los traumas de los demás, de ver profundamente lo que tiene alguien adentro. Pero al hacerlo, el que está siendo visto es un animal en un zoológico, es un espectáculo, es un show más, está siendo excluido. Y él mismo se critica de poder caer en ese huevo si fuera al revés. Pero nuevamente, Kafka pudo haber elegido contar esta historia, y lo ha hecho en ciertos libros, contar esto de manera más extensa. Pero ¿por qué no hacerlo solamente en 40 palabras? Creo que todos estos autores se retaron ellos mismos. ¿Qué tan corto puedo hacer esto? Vamos con otro de Marcial Fernández, de México, que me pareció bastante moderno. Fue publicado en los 60, pero encaja muy bien con discusiones de hoy en día. Se llama El engaño. Y dice: la conoció en un bar. Y en el hotel le arrancó la blusa provocativa, la falda entallada, los zapatos de tacón alto, las medias de seda, los ligueros, las pulseras, los collares, el corsé, el maquillaje, y al quitarle los lentes negros se quedó completamente solo. Me parece que una buena crítica a la superficialidad o las expectativas quizás físicas o fantasías que a veces están fuera de lo que se puede esperar. No, fíjense que todo lo que él describe no es solamente una blusa común y corriente, no solamente es una falda común y corriente, sino que todo tiene un elemento bastante sexual, bastante sensual, provocativo. La blusa provocativa, la falda entallada, zapatos de tacón alto, las medias de seda. Esto es una persona que está vestida de una manera bastante sexual, por lo menos para las expectativas de la sociedad. Y a medida que va avanzando este despojo, lo que queda al final no es una persona, sino no queda nada. ¿No? Como que los lentes negros pueden ser como que la última barrera para poder ver a esa persona, en este caso a la mujer. Y a lo que se los quitas, a lo que le quitas esos adornos externos, no queda nada tangible, no queda nada auténtico. Y es una crítica, creo que tanto al hombre que le está quitando esto, y se está enterando que estás con esta persona solamente por estos elementos superficiales, como una crítica a la mujer, como vimos o discutimos en el libro de Ted Chiang de Te gusta lo que ves. Ser atractivo es una cualidad pasiva. ¿Qué tienes tú que ofrecer fuera del físico? No por tener buen físico significa que no tengas más nada que ofrecer, pero puedes caer en ese juego. No dejes que tu identidad desaparezca por elementos superficiales. Y creo que también habla un poco sobre la soledad o la desilusión, ¿no? Una crítica que al despojarse de lo superficial lo que queda es un vacío. Una ausencia de conexión real significativa. Hablamos sobre esto un poco con Juan Denis en el episodio anterior. Que estas relaciones basadas en lo externo son efímeras, no duran poco, se desaparecen, se desvanecen. Al final uno queda solo. Distintos puntos de tu vida, eso es bueno, eso es malo, pero digo que ese es el mensaje de esta historia. Voy con otro de Julio Ramón Ribeiro, autor peruano, que se llama Sin título, que dice: ven con nosotros, le dicen sus amigos. La noche está espléndida, las calles tranquilas, tenemos entradas al cine y ya tenemos reservación de mesa en un restaurante. Ah, no, protestó Luder. Yo solo salgo cuando hay un grado, aunque sea mínimo, de incertidumbre. El microcuento este me hizo recordar a Byung-Chul Han, el filósofo que critica mucho este mundo moderno de tracking, ¿no? Que voy a medir mi ritmo cardíaco, mi respiración, voy a medir las repeticiones que hago exactamente en el gimnasio, voy a medir cuántos libros leo, voy a medir, todo es como que optimización, autoexplotación. Antes uno solía ser explotado externamente, ahora somos nosotros internamente, en la búsqueda de ser lo más óptimo posible, lo más eficiente posible. Nos estamos autoexplotando y pierde el romance, la vida, pierde lo impredecible. Y siento que este personaje de esta historia de Ramón Ribeiro tiene un elemento de eso, de que, no, si ya tienen todo reservado y ya todo está listo, no, yo quiero algo que sea romántico, vamos a decirlo así, un rechazo a la rutina. Vamos a una obra de Carlos Almira, un español, que dice: el poeta de moda murió y levantaron una estatua. Al pie grabaron uno de los epigramas que le valieron la inmortalidad y que ahora provoca indiferencia o la risa, como la chistera, el corbatín y la barba de chivo de pobre busto. El infierno no es de fuego ni de hielo, sino de bronce. Ese cuento me recordó a esa frase sobre la muerte, de que la gente recibe las flores
ya cuando no las puedo leer. Le hicieron una estatua al poeta de moda, ¿no? Esa frase de que la sociedad simplemente tiende a glorificar ciertas figuras en el apogeo de su fama, las inmortalizan, monumentos, frases, películas, etc. Y después ya provocan total indiferencia, ¿no? Las modas cambian, los gustos cambian, y lo que era innovador en un momento se convierte en anacrónico. Tanto así que el autor dice que el infierno es de bronce. No te quemas, no te congelas, sino que el destino de ser inmortalizado en bronce, condenado a ser observado, juzgado por las generaciones futuras, que no van a compartir el mismo respeto que tuvo tu generación, no van a tener esa misma admiración. La estatua, lejos de convertirse en un honor, se convierte en una prisión perpetua, ¿no? Donde vas a estar atrapado eventualmente en unas ideas que ya no van a encajar contigo. Yo recuerdo, yo estuve en Londres cuando fue marzo de este año, febrero, y había unos españoles tomándose una foto, y creo que fue el novio que le dijo a la novia, no, aquí no, porque esa estatua es de Churchill, el fascista. Nadie decía eso cuando el Churchill estaba vivo. No, queda una sola estatua de Chávez después que tumbamos todas estas durante las protestas. En la famosa protesta en el 2020 en Estados Unidos de Black Lives Matter, tumbaron muchas estatuas de personas que ya tenían algún tipo de relación con la esclavitud o tuvieron esclavos en sí, ¿no? Y esas estatuas sobrevivieron cientos de años, siglos, hasta que de repente la cultura cambia. Y ahora tú tienes que sufrir. Y ahora tu imagen tiene que sufrir eso. La inmortalidad te hace sufrir eso. Vámonos a otros microcuentos, estos menos profundos, pero que me llamaron la atención. Fueron entretenidos o interesantes. Uno de Orlando Van Bredan, de Argentina, que escribió: es fácil juntar de nuevo a los Beatles, solamente se necesitan 3 balazos. Te da esta sensación de que lo está escribiendo es otro lunático que en vez de asesinar a John Lennon, ahora va por los otros 3 de los Beatles. Otro de un autor mexicano, José Luis Zárate Herrera, Érase una vez, que dice: hachas, sangre, muerte. El cuento de la Caperucita es horrible, y más la versión que se cuentan entre sí los lobos. Un poco de percepción, ¿no? Del debate de qué es lo que tú y yo estamos entendiendo. ¿Estamos viendo lo mismo o estamos interpretando esta historia diferente? La historia de la Caperucita, y casualmente hace un mes yo dije esto porque le estaba leyendo cuentos a mi hijo, mi bebé, que tiene apenas 2 meses. Y me tocó este cuento de la Caperucita Roja. Y yo, el cuento de la Caperucita, claro, bonito. Y de repente yo leyendo, Dios mío, pero aquí hay muertes y asesinatos, ¿qué es esto? Es horrible el cuento. Y este último de Guillermo Samperio, que es el más... Lo tuve que incluir porque me parece, ok, esto no es un microcuento, ya esto es casi un juego con el lector. Pero se llama El Fantasma. Y escuchen lo que voy a decir en estos próximos 2 segundos, que eso es lo que dice. Eso es todo, no dice nada. El cuento se llama El Fantasma y hay un punto final. Eso es todo lo que hay. Entretenido, hasta cierto punto chistoso, pero no me parece tan profundo como los otros que estábamos leyendo. Pero ahora sí, empecemos con los que yo considero que fueron los mejores microcuentos de estos autores amateurs, de estos autores que simplemente concursaron en esta competencia por una gift card de Amazon de $25. Unos van a ser más profundos que otros, pero se los leeré y les daré espacio a ustedes para que interpreten y rellenen cada microcuento. Empecemos con el primero, que se llama ¿Por qué no mantengo un planificador diario? Escrito en su agenda el día de la muerte de su padre, estaban estas palabras: llamar a mi hijo. The new McCrispy Strip is here. Dip approved by ketchup, tangy barbecue, honey mustard, Sprite, McFlurry, Big Mac sauce, double dipped in buffalo and ranch, more ranch, and creamy chili McCrispy Strip Dip. Now at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. This episode is brought to you by San Pellegrino. A meal isn't just about what's on your plate. It's about what you bring to the table. San Pellegrino believes the table is where the best of life happens. That's what makes gathering around it so rich and rewarding. And with their unique sparkling natural mineral water, San Pellegrino brings its best so you can bring yours. Otro microcuento se llama Prueba de embarazo. Una gota de orine, una oración sin respuesta, la segunda línea rosa pone fin a una infancia y comienza otra. Este sí que viene más pesado, más fuerte. Más grande de lo que parece, se llama el cuento. Y dice: sus ojos se dirigieron a la pala que golpeaba nerviosamente el dedo del pie de él y luego a sus manos. Ella dijo: un agujero tan pequeño, es muy pequeño. Más o menos con la misma temática de Hemingway, ese microcuento. Este se llama El día después. Y dice: comenzó a tapar la piscina pero se detuvo. ¿Cuál era el punto?
Necesitaba taparla ayer. Siguiente cuento. Mantequilla de maní. Era alérgico. Ella fingió no saberlo. 6 palabras también como el de Hemingway. No tan profundo. Pero un poco de suspenso. Un poco de crimen. Vamos un poco de traición aquí. Un poco de amor y odio en este cuento. Se llama Tómalo. Sin que ella lo supiera, Mark publicó el video. 1 millón de visitas significaban que tenía que mostrárselo antes de que alguien más lo hiciera. Este me gustó, se llama Poligamia, también de 6 palabras. La extraño más que a las demás. Este se llama Bendición. Mientras trazaba la cruz en la frente de su marido y luego en la de ella, el sacerdote sintió dolor y placer al mismo tiempo. Él nunca volvería a tocarla. Este que viene ahora me gustó bastante, se llama Jugar a la pelota. 9ª entrada, base llena, 2 outs. Cody mira el tercer strike. Está petrificado de mirar a su padre. Voy a explicar esto porque mucha gente que me escucha en toda América Latina quizás no conoce el béisbol. Por eso es, básicamente el niño estaba bateando. Se nota que es un niño, ¿no? Su padre está yéndolo a ver jugar. El niño estaba bateando en la situación importante del partido. Las bases llenas, 9º inning, es el último inning. Él tiene que batear. Al mirar el tercer strike, en otras palabras, está ponchado. Le hicieron out, se acabó el partido, su equipo perdió. Pero el miedo de mirar a su padre es lo que le duele y hay una sensación de que hay un padre abusivo, ¿no? Que él va a tener que pagar las consecuencias de esto de una manera u otra. Este me gustó muchísimo, se llama Hablando de Miguel Ángel. Empieza diciendo una persona a otra, llámame Ismael. La otra persona lo mira fijamente, sonríe y le dice, voy a darle al barril, ¿necesitas que te vuelva a llenar el barril? El hombre suspiró y dijo, ya nadie lee. Ese sí lo voy a explicar también. Esa es la icónica primera línea de Moby Dick, ¿no? De Melville, que empieza llámame Ismael. Y este hombre se presenta con esta intención, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar aquí de cosas profundas, y la otra persona, la otra mujer no lo entendió y simplemente le habló de algo cotidiano. Y la frustración de este hombre de que, ok, ya nadie lee en el mundo de hoy. Este también me gustó bastante, se llama Mein Führer, que dice, hasta ahora he quemado más páginas de las que he leído. Por supuesto refiriéndose a Hitler. Esta se llama Trabajando para Mamá y dice, estaba archivado en recibos comerciales, pero ¿qué tipo de reunión comercial se hace en una suite de champán? Se recordó a sí misma. Asistente primero, hija después. El siguiente se llama Últimas noticias laborales. Nuestro trabajo consistía en lubricar la máquina del tiempo y mantenerla engrasada. Pero hombre, acabamos de descubrir que nos pagan por hora. Un poquito más de chiste en esa. Siguiente cuento que se llama Solo el arte perdura. La Liga de Arte organizó un concurso para que los artistas representaran el futuro. Por casualidad, el hombre incluyó un lienzo en blanco entre sus presentaciones. Esa fue la que ganó. Se la dejo a ustedes. ¿Cuál es el mensaje de esa, ¿no? ¿De que el arte en el futuro va a dejar de existir? ¿O simplemente de que está lleno de posibilidades desconocidas? Que no tratemos de descifrar el futuro, déjenlo en blanco. Las siguientes generaciones decidirán. Después yo busco la lista de ver quién ganó esta competencia. Y fue ninguno de los que mencioné. Fue uno que se llama Una noche de salida con las chicas, de una autora llamada Catherine Locke, que dice, las niñas la encontraron a la mañana siguiente, tirada en el porche, congelada como un bacalao. Encontraron sus llaves después del deshielo primaveral. Entiendo el cuento, o sea, una niña que quería entrar a su casa en el invierno, probablemente estadounidense, no consiguió sus llaves por X razón. Muere congelada. Después de que se descongela, se consiguen las llaves que tanto ella necesitaba para entrar a la casa. Simplemente no pensé que fue tan profundo desde el punto de vista... Cuando lo leí, recuerdo no pensar mucho sobre el mismo, sino que, ok, una historia de suspenso, una historia de terror, una historia que duele, pero me pareció que hubo otros que eran más profundos que ese. Pero bueno, ese fue el que ganó. Son gustos de gustos. Para ustedes capaz ese fue el mejor. Mención honorífica a unos que no ganaron. Se llama RX, como la medicina, que dice, cabello enredado, ojos hundidos, cara hinchada de tanto llorar. Al farmacéutico se le hiela la sangre cuando la mujer sale con las pastillas para dormir y la camisa rígida por la leche materna. Este me parece mucho mejor que el que ganó, ¿no? Estamos hablando de una mujer que claramente no puede ya con el trauma, con la tragedia, con lo que sea que esté viviendo ahorita. Tiene el cabello enredado, está descuidada, los ojos hundidos, la cara hinchada de tanto llorar. Va a la farmacia, busca las pastillas para dormir y el farmacéutico sabe, esta mujer se va a suicidar. Y no queda claro si está embarazada o ya es madre, pero el punto es que primero hay como un contraste entre la vida y la muerte en la historia, ¿no? La mujer con la leche materna significa vida, pero la mujer con esas pastillas para dormir significa muerte.
¿no? Alguien que da vida está al borde de perder la suya. Y ahí creo que una especie de mensaje también ahí, de la maternidad, de quizás ella no quería esto. Hay una sensación de que el farmacéutico va a hacer algo al respecto, quizás, ¿no? Que se le hiela la sangre. Quizás él ideológicamente siente que tiene que hacer algo para evitar que esto suceda. Quizás hay un traumático posparto de parte de la madre, ¿no? Si el bebé tiene la leche materna, si el bebé acaba de nacer, quizás ese es el problema que tiene. Me parece mucho más profundo que el que ganó. Y ni siquiera quedó segundo ni tercero, simplemente lo pusieron en menciones honoríficas. Y yo, me pareció excelente. Pero bueno, gusto de gusto. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Nuevamente hay un valor bastante romántico desde el punto de vista literario, artístico, en tener la habilidad de contar estas historias con tan pocas palabras. Espero que hayan disfrutado de este episodio un poco diferente. Nos vemos en el próximo episodio de Bibliotequeando.